Cuando hablamos de lenguaje, es casi inevitable pronunciar la palabra comunicación, ya que frecuentemente utilizamos ambas palabras, lenguaje y comunicación, de forma indistinta. Esta aproximación es bastante cierta, ya que el lenguaje abarca toda manifestación comunicativa a través de un determinado código. Palabras escritas, sonrisas, abrazos, gestos, voz, colores, formas de vestir, entre otros, son manifestaciones propias del lenguaje. De hecho, el ser humano transmite información todo el tiempo, ya sea que utilice palabras, mire en una dirección o acelere el paso. Todas estas son expresiones del lenguaje. Sin embargo, nuestro lenguaje se distingue de la comunicación animal en que hacemos uso de un signo lingüístico, ya sea en el uso de palabras o en señas que, de manera consensuada, adquieren un significado particular. En nuestro lenguaje encontramos tres características claramente establecidas, conocidas como economía, creatividad y simbolismo. La primera de ellas, economía, se relaciona con la capacidad de nuestra lengua para aprovechar los elementos existentes. Por ejemplo, al utilizar un número limitado de letras para construir numerosas palabras. También nos sirve para permitir procesos más rápidos, al intercambiar al emisor y al receptor. La segunda, creatividad, indica la elaboración de nuevas formas o construcciones de mensajes a través de elementos más simples. La última de ellas, simbolismo, reafirma el carácter artificioso de nuestra lengua, ya que los vocablos nos permiten crear realidades imaginarias de forma artificial. Tales son los rasgos inherentes a la comunicación humana. Para entender con mayor claridad la economía del lenguaje, tenemos que ofrecer una explicación de sus principales manifestaciones. Al trasladar este vocablo, economía, de una disciplina distinta, hacemos referencia a la administración de recursos y procesos. Un primer ejemplo de ello es la intercambiabilidad, es decir, la posibilidad de cambiar roles entre el emisor y el receptor, como ocurre con el ejemplo, Pedro saludó a Clara y ella le devolvió el saludo. Observamos aquí la forma en que rápidamente se intercambian los papeles. Un segundo caso es el de eficiencia, entendido como el uso de un mismo término para crear distintos sentidos. Esto se puede visualizar en el doble uso de la palabra patas. El perro manchó a mi pata, a mi amigo, pues tenía las patas, las extremidades de un animal, mojadas por la lluvia. Finalmente, dualidad hace referencia a la articulación que existe en el lenguaje humano para crear estructuras con sentido. Por ejemplo, las letras CA, SA no tienen significado si se enuncia de forma separada. Para ello, las agrupamos en una palabra de dos sílabas que hace referencia a un hábitat. El lenguaje también nos permite ser originales e innovadores, y esta propiedad, conocida como creatividad, tiene varios ejemplos al respecto. El primero, denominado composicionalidad, implica la posibilidad de integrar elementos sencillos para crear estructuras más complejas, como ocurre al combinar una primera oración. Él compró revistas con una segunda, ella compró carteras. Un segundo caso es la recurrencia, rasgo de nuestro lenguaje caracterizado por la modificación de palabras para crear otras. Por ejemplo, de pan podemos obtener panadería, panadero o pancito. Un último caso es la economía lingüística, que nos permite expresarnos con mayor brevedad si la situación lo amerita. El lenguaje también es eminentemente simbólico, ya que nombra las cosas de una forma artificial. Sucede lo mismo que con el papel moneda para representar riqueza o con una señal de tránsito para darnos una advertencia. La primera particularidad de este simbolismo en el lenguaje es llamado especialización y se entiende como la función que le damos al lenguaje para un fin determinado. Una orden, un ruego, una solicitud, brindar información, entre otras. Luego, semanticidad nos permite la atribución de significados a determinadas palabras. Por ejemplo, el significado de la palabra sol es una estrella luminosa de nuestro sistema planetario. El significado de la palabra gato es un mamífero, felino, salvaje o doméstico. Un tercer rasgo es la arbitrariedad, la falta de una relación natural entre la palabra y el objeto que nombra. Podemos encontrar casos de arbitrariedad cuando vemos los vocablos de distintos idiomas,
o el sentido que estos tienen para distintas personas. Lo que llamamos noche puede ser nombrado como night o noir en otros idiomas. Luego está el desplazamiento, que es la posibilidad de mencionar tiempos y lugares distantes, como el descubrimiento de América, lo que pasó el día de ayer, o un acontecimiento ocurrido en el año 82. Un penúltimo elemento es la prevaricación, es decir, la posibilidad de mentir o de crear ficciones a través del lenguaje. Podemos recrear historias, construir realidades fantásticas con el objeto de engañar o de fascinar a las personas. Un último elemento es la reflexividad, que consiste en hablar sobre el lenguaje mismo. Por ejemplo, señalar las partes de la oración María llora, clasificar los tipos de dictongos o incluso explicar una característica del lenguaje conocida como reflexividad.